saludable. Científicos de la Universidad de California en los Estados Unidos determinaron que a través de una prueba de diagnóstico molecular se puede determinar la probabilidad de morir de cáncer de pulmón en las primeras etapas de la enfermedad con mayor precisión que los métodos convencionales. Los dos estudios demostraron que la prueba que mide la actividad de 14 genes en el tejido canceroso mejora la exactitud del pronóstico. Esto a su vez podría orientar los tratamientos para los pacientes con la forma más común de la enfermedad, el carcinoma de células escamosas de pulmón y el carcinoma pulmonar de células grandes. Los ensayos clínicos independientes incluyeron un estudio ciego que implicó el análisis de muestras de tejido de 433 personas con cáncer de pulmón en etapa temprana en el norte de California y otro ensayo que incluyó a 1.006 personas con cáncer de pulmón en etapa temprana en China. En ambos, los expertos han demostrado que la prueba podría predecir si las probabilidades de morir 5 años después de la cirugía para extirpar un cáncer de pulmón eran bajas, intermedias o altas. En el estudio se analiza el patrón de los niveles de actividad de los genes, dando una puntuación de riesgo que sitúa al paciente en una de estas tres categorías, alto, medio o bajo. Los autores destacan que esta nueva prueba de diagnóstico es el mejor indicador de mortalidad a los 5 años en comparación con los criterios estándar, tales como sexo, edad, tabaquismo, tamaño del tumor. Los investigadores sostienen que este ensayo puede ser útil en la identificación de los enfermos para individualizar el tratamiento más adecuado, con el fin de mejorar los resultados clínicos. Si los médicos pueden determinar con mayor precisión el pronóstico, la terapia adicional después de la cirugía podría tener mejores resultados. Tenga en cuenta siempre que el equilibrio entre lo emocional y lo físico es lo que lo mantendrá siempre saludable.